Buenas noches, chiquillos. Espero que estén todos muy bien. Esta clase grabada corresponde a la clase que hicimos esta semana y corresponde también a la primera clase de la primera unidad, el primer contenido, que es proceso de atención de enfermería en pacientes con patología respiratoria. Y en particular vamos a analizar proceso de atención de enfermería en neumonía y en paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los objetivos de la clase: reconocer la epidemiología y la fisiopatología de las patologías respiratorias más frecuentes del adulto, identificar las necesidades alteradas del paciente con patología respiratoria y analizar el proceso de atención de enfermería del paciente con patología respiratoria. Primero, recordar un poco de la anatomía de las vías respiratorias. Estas están constituidas por las vías respiratorias superiores, la nariz, los senos paranasales, los cornetes, la faringe, amígdalas y adenoides, la laringe y la tráquea. Las funciones de las vías respiratorias superiores es entibiar y filtrar el aire inspirado, impidiendo la entrada de partículas extrañas. Estas estructuras no participan en el intercambio gaseoso y junto a las vías respiratorias inferiores participan en el proceso de ventilación. Recordar que la ventilación es la entrada de oxígeno desde el exterior hasta alcanzar las cavidades alveolares para finalmente lograr un intercambio gaseoso. Las vías respiratorias inferiores están compuestas por los pulmones, las estructuras bronquiales y finalmente las estructuras alveolares. Estas estructuras se encargan del intercambio gaseoso. ¿Por qué es importante recordar las funciones de las vías respiratorias inferiores? Porque a través del análisis de la fisiopatología de la neumonía, que es lo que vamos a revisar hoy día, entendiendo cómo se produce esta enfermedad, es que además vamos a ser capaces de identificar cuáles son los problemas de enfermería que tienen estos pacientes. Con respecto a las funciones del sistema respiratorio, este se encarga de transportar oxígeno, de permitir la entrada y la salida de gases, es decir, la entrada de oxígeno y la salida de CO2, que es lo que conocemos como fenómeno de respiración. La ventilación, que es parte del proceso de respiración y que implica la entrada de oxígeno desde el aire ambiental hasta los alvéolos para lograr finalmente un intercambio gaseoso. Es importante además reconocer estas funciones del sistema respiratorio porque de esta manera vamos a poder identificar las necesidades alteradas de los pacientes con patología respiratoria, en este caso un paciente con neumonía. Antes de hablar de la valoración, ¿qué sabemos de neumonía? La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar causado casi siempre por agentes microbianos. A nivel de los alvéolos, puede producirse una reacción inflamatoria cuyo exudado interfiere con el intercambio de gases o con el intercambio gaseoso. Tradicionalmente, la neumonía se clasifica como bacteriana o típica, atípica, anaeróbica, cavitaria u oportunista. Otro esquema de clasificación la caracteriza como adquirida en la comunidad o en el hospital, en huésped comprometido o por aspiración. Todas estas preguntas, esta información, ustedes la tienen que haber revisado en la guía de estudio número 1 de neumonía, en neumonía, que está disponible en intranet. Los sujetos en riesgo suelen padecer algún trastorno crónico subyacente, enfermedad aguda grave, supresión del sistema inmunológico por enfermedad o medicamentos, inmovilidad y otros factores que interfieren con los mecanismos pulmonares de protección. Los ancianos también corren un riesgo importante. Y de ahí es clave identificar estos factores de riesgo, sobre todo los pacientes de edades extremas, los pacientes muy pequeños, los pacientes prematuros y los pacientes adultos mayores. Esta población es mucho más susceptible a sufrir una neumonía
producto, principalmente en los adultos mayores, del envejecimiento fisiológico y en los prematuros por la inmadurez de su sistema respiratorio. Las neumonias las causan diversos agentes microbianos en diferentes entornos. Entre los más comunes se incluyen el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos entéricos, hongos y virus, sobre todo en la población pediátrica. Esto es lo que se refiere a la fisiopatología y a la epidemiología de la neumonía. Recordar con respecto a la clasificación que las neumonias se pueden clasificar en neumonias adquiridas en la comunidad, neumonias intrahospitalarias y neumonias aspirativas. Como ya lo mencioné, los pacientes susceptibles o con factores de riesgo finalmente desarrollan neumonias, que puede ser complicación de una patología respiratoria alta. En estos pacientes de riesgo se puede complicar con una neumonía. Con respecto a la valoración del paciente con neumonía, principalmente o en general en los pacientes con patología respiratoria, ¿qué nos interesa conocer del paciente? Problemas físicos, patologías agregadas, patologías subyacentes, capacidad funcional del paciente, es decir, qué tolerancia a la actividad tiene este paciente y su efecto en el estilo de vida. Uno de los problemas que presentan los pacientes con patología respiratoria en general es la intolerancia a la actividad producto de la alteración del intercambio gaseoso, lo que impide suplir la demanda de oxígeno frente a esfuerzos físicos. Esta intolerancia a la actividad se va haciendo progresiva y se va agravando a medida que va evolucionando el cuadro. En el caso de la neumonía, esta es una patología aguda, cuyo tratamiento en teoría debería lograr la mejoría del paciente dentro de las primeras 48 horas de tratamiento. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la intolerancia a la actividad se va haciendo progresiva a medida que va avanzando la enfermedad. Con respecto a los signos y síntomas en general que debiéramos valorar en un paciente con patología respiratoria, está la disnea. Estas definiciones ustedes la tienen que haber realizado ya en su guía de estudio número 1, pero en términos simples la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, y esto se explica por la alteración en el intercambio gaseoso. Al no haber un intercambio gaseoso efectivo, el cuerpo compensa esta disminución en la oxemia, es decir, en la cantidad de oxígeno en sangre, provocando esta sensación, entre comillas, de hambre de aire, es decir, el paciente necesita esta respiración laboriosa para poder mejorar su intercambio gaseoso. La tos es un reflejo protector que tiene como objetivo eliminar las partículas extrañas en el aparato respiratorio, y en este caso se va a producir por un aumento en las secreciones bronquiales o las secreciones a nivel de los alveolos, el exudado alveolar que ya mencioné en la fisiopatología de la neumonía. La expectoración, importante valorar las características de la secreción expectorada. Esta puede ser en condiciones normales mucosa, puede ser purulenta, de un color amarillo o verde, y puede ser incluso con estrías sanguinolentas. El dolor torácico se explica por el roce de las pleuras, es un dolor más bien de tipo pleurítico y tiene distintas intensidades. Las sibilancias se observan o se pueden ocultar en cuadros más bien obstructivos, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en el asma. Con respecto a los dedos en palillo de tambor, esta es una alteración a nivel estructural que se produce en los pulpejos de los dedos a medida que la patología va progresando. Y esto tiene que ver con un mecanismo compensatorio. Al haber una mala oxemia a nivel periférico, los dedos o los pulpejos o el lecho unguial van a sufrir estas transformaciones estructurales. La hemoptisis, que es la expectoración con sangre, se produce también en algunas patologías respiratorias, y la cianosis, que es la coloración
morada de la piel y las mucosas se debe principalmente a una disminución en el nivel de oxígeno en la sangre. Con respecto a otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar en la neumonía principalmente, y que dependen del microorganismo causante y de la enfermedad del paciente, escalofríos o calofríos repentinos, fiebre que se incrementa con rapidez y sudoración profusa. Puede haber además taquipnea de 25 a 45 respiraciones por minuto y ortopnea, es decir, la imposibilidad que tiene el paciente de permanecer en una posición acostada de cúbito dorsal, ya que al estar en esta posición no hay una adecuada ventilación y el paciente necesita estar en una posición de semi-Fowler o Fowler para aumentar el diámetro de su tórax y mejorar su ventilación. Puede haber taquicardia, puede haber bradicardia incluso en algunos pacientes que presentan neumonía por algunas especies virales o alguna neumonía por hongos. Puede haber además a la auscultación crepitaciones, es decir, estos ruidos húmedos que vamos a auscultar a nivel de las bases pulmonares, esto producto del exudado alveolar. Puede haber además congestión nasal, odinofagia, es decir, el dolor para tragar, y irritación a nivel de la faringe. Con respecto a la exploración física, vamos a considerar los signos y síntomas que ya mencioné y debiera valorarse además la vía respiratoria superior e inferior. Con respecto al diagnóstico, este se hace principalmente basándose en los antecedentes del paciente y en el examen físico. Hay otros estudios diagnósticos que permiten confirmar una sospecha diagnóstica. Hay pruebas de función pulmonar como la espirometría, la gasometría arterial, que es una técnica invasiva que consiste en obtener una muestra de sangre arterial para ser procesada en el laboratorio y establecer principalmente los valores del pH, bicarbonato, dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno y saturación de oxígeno. La oximetría de pulso, que es un método no invasivo, los cultivos de expectoración para poder identificar el microorganismo que está provocando la patología, aunque si nos basamos en la epidemiología de la neumonía principalmente, ya mencioné que uno de los microorganismos que más ocasiona esta patología es el Streptococcus pneumoniae. Los cultivos se reservan, más que nada en pacientes conectados a ventilación mecánica, pacientes inmunodeprimidos o pacientes que no responden al tratamiento. Con respecto a la imagenología, la radiografía de tórax es el examen por elección para poder diagnosticar una neumonía. Se puede realizar además una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética nuclear, fluoroscopía, estudios de vasos pulmonares y gammagrafía pulmonar. Estos son estudios más avanzados que se reservan muchas veces para pacientes en estado más crítico. Hay otras técnicas que permiten hacer un diagnóstico, como la broncoscopía o la toracoscopía. La toracocentesis, que es la punción a nivel del espacio pleural para obtener una muestra, y la biopsia en el caso de que se sospeche la patología respiratoria como manifestación de una patología neoplásica, es decir, de un cáncer. Aquí tienen la imagen de una radiografía. Yo les mencioné recién que la radiografía de tórax es el examen clásico que permite diagnosticar una neumonía. En este caso, ustedes observan que los pulmones se ven de un color negro, porque es así como vamos a observar el aire en una radiografía en condiciones normales que deberíamos encontrar en los pulmones, efectivamente aire, excepto esta imagen blanca que está encerrada en un círculo negro, que corresponde a el exudado alveolar. Así es como se ve una radiografía de un paciente con una neumonía. Recuerden, el aire en una radiografía de tórax, al igual que en una radiografía de abdomen, en la cavidad gástrica, lo vamos a observar de color negro,
este caso corresponde al lóbulo derecho, al pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿cierto? Ustedes pueden observar ahí además la silueta cardíaca, el callado de la aorta. Y en este caso se trataría de una neumonía del lado derecho, que afecta principalmente al lóbulo medio y a la base del pulmón derecho. Ahora, el diagnóstico se puede hacer con el examen físico y se complementa con la radiografía de tórax. Con respecto a la clasificación, y esto lo tienen que haber buscado ustedes también en su guía de estudio, ya dijimos que la neumonía adquirida en la comunidad, por sus siglas NAC, es un proceso inflamatorio de origen infeccioso, que se adquiere, importante considerar esto, en el medio comunitario. Esta definición incluye a pacientes provenientes de casa de reposo o similares con cuadro compatible cuando ésta se presenta dentro de las primeras 2 semanas de la internación en ese lugar. Esta es una definición para neumonía adquirida en la comunidad. Es decir, aquellos pacientes que estén recluidos o internados en casas de reposo o similares y que dentro de las primeras 2 semanas de la internación en este lugar presenten cuadros compatibles con neumonía, se considera una neumonía adquirida en la comunidad. Otra cosa importante, la neumonía adquirida en la comunidad, a diferencia de la neumonía intrahospitalaria, se presenta frecuentemente en los periodos de otoño e invierno, es una enfermedad estacional, especialmente en pacientes con factores de riesgo como tabaquismo, desnutrición, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal e inmunodeficiencia, entre otras. El microorganismo, más frecuente asociado a NAC, neumonía adquirida en la comunidad, el Streptococcus pneumoniae, y se estima que es el responsable de alrededor de dos tercios de los casos. Otros microorganismos menos frecuentes que pueden producir neumonía adquirida en la comunidad se presentan con una incidencia variable, entre ellos el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Legionella, clamidia y algunos virus respiratorios como el virus de la influenza, sobre todo en la población más susceptible. Con respecto a la epidemiología, la neumonía adquirida en la comunidad es una infección frecuente con morbilidad y mortalidad importante. ¿Por qué es una patología que provoca tanta mortalidad? Porque afecta principalmente a adultos mayores, a pacientes muy pequeños y a pacientes con factores de riesgo. Por tanto, ya es una población susceptible. Por tanto, una neumonía no se presenta de la misma manera en un paciente joven sano como ustedes, no se va a presentar de la misma manera, por tanto, en un adulto mayor o en un paciente prematuro. 6 de 1000 personas entre los 18 y los 39 años y 34 de cada 1000 personas en personas mayores de 75 años. Esta es la relación 6 en 1000 en una personas en este rango, lo que prácticamente se quintuplica en el rango de pacientes sobre los 75 años, por ser obviamente este grupo altamente susceptible debido, como ya lo mencioné, a las condiciones propias del envejecimiento que limitan la capacidad de defensa frente a diferentes microorganismos. La mortalidad global asociada a neumonía adquirida en la comunidad es de entre el 5 y 10%, por esto es relevante identificar y tratar adecuadamente a los pacientes afectados. La neumonía puede resolverse de manera exitosa sin que el paciente quede con secuelas si es detectada de manera precoz. Con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad, otra definición de esta patología es aquella que se manifiesta dentro de las primeras 48 horas de hospitalizado a un paciente, ¿ya?
Con respecto a los microorganismos, estos son bastante más inocuos cuando la neumonía es adquirida en la comunidad, es decir, el paciente se hospitaliza trayendo ya el microorganismo y desarrolla la enfermedad dentro de las primeras 48 horas. Estos microorganismos son mucho más inocuos y más benignos que los que puede contraer un paciente dentro del ámbito hospitalario. Es por eso que es importante eh, el dar de alta al paciente de manera precoz, el evitar las neumonías intrahospitalarias a través de la aplicación de técnica aséptica, técnica estéril en el procedimiento invasivo, la movilización precoz del paciente con el objetivo de movilizar secreciones. Todas estas son actividades que puede realizar el profesional de enfermería en la atención directa al paciente hospitalizado para evitar precisamente las neumonías intrahospitalarias. Con respecto a las neumonías adquiridas en el hospital, nosocomiales o intrahospitalarias, o como infección asociada a la atención de salud, se define como aquella neumonía cuyos síntomas se inician después de las 48 horas de que la persona ingresó al hospital. Es una complicación frecuente de la hospitalización. Ustedes tienen ahí a la derecha una imagen de un paciente conectado a ventilación mecánica. Y obviamente es un paciente que está en una condición crítica, que está con múltiples dispositivos invasivos, que está con medicamentos, drogas vasoactivas, sedación, y obviamente este es un paciente que es un paciente de alto riesgo. 15% de las infecciones asociadas a la atención de salud son neumonias y se da entre 15 a 20% paciente crítico, es decir, de cada 100 pacientes hospitalizados en una unidad de paciente crítico, entre 15 a 20 pacientes van a desarrollar una neumonía intrahospitalaria. Se relaciona con la intubación endotraqueal y con la ventilación mecánica. Los agentes más frecuentes, ¿recuerdan cuáles eran los agentes que provocaron neumonias adquiridas en la comunidad? Si se acuerdan, se van a dar cuenta que son distintos a los microorganismos que provocan las neumonias adquiridas en el hospital. Dentro de estos microorganismos están los bacilos gram negativos, como la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, el Enterobacter, Proteus serratia y el Staphylococcus aureus, que es un microorganismo que está en la piel, pero que en la vía respiratoria va a ser capaz de provocar una neumonía. Es un microorganismo oportunista. Con respecto a la fisiopatología, ya les había comentado que la neumonía es una infección, una inflamación del parénquima pulmonar, causado casi siempre por agentes microbianos. A nivel de los alvéolos se va a producir esta reacción inflamatoria, produciéndose un exudado que va a afectar el intercambio gaseoso. Con respecto a los factores de riesgo, el cáncer y el tabaquismo y el EPOC son los principales factores de riesgo. El cáncer porque deprime el sistema inmunológico del paciente, el tabaquismo porque el cigarro es capaz de provocar alteraciones funcionales en el sistema respiratorio. Recuerden que el sistema respiratorio tiene cilios, que son microvellosidades que permiten arrastrar los cuerpos extraños, y en el caso del tabaco va a alterar la función de estos cilios, propiciando la invasión del árbol respiratorio por microorganismos. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo vamos a ver más adelante, estos pacientes tienen una función alterada y una estructura alterada, lo que favorece también las infecciones y en este caso las neumonias. En el caso de los pacientes sedados, conectados a ventilación mecánica o con compromiso de conciencia, el reflejo de la tos va a estar deprimido. El reflejo de la tos lo que hace es arrastrar cualquier objeto extraño, cuerpo extraño de la vía respiratoria manteniéndola limpia. Y en el caso de que la tos se deprima o no exista, estos cuerpos extraños van a ser capaces de permanecer en la vía respiratoria provocando una infección.
El estado de ayuno prolongado en un paciente malnutrido, una sonda nasogástrica mal instalada, donde el alimento no vaya directamente al estómago, sino que se administre directamente en la vía respiratoria, la intubación endotraqueal con una mala técnica séptica, el tratamiento con antibióticos, sobre todo los tratamientos que no se terminan, lo que va a provocar resistencia bacteriana, y además una disminución, ¿cierto?, de la flora normal del paciente, con lo que va a favorecer la aparición de estos microorganismos oportunistas, la intoxicación etílica por depresión del sistema nervioso, por compromiso de conciencia. Un paciente bajo los efectos del alcohol puede vomitar y este contenido puede ser aspirado a la vía aérea, provocando así una neumonía aspirativa. Lo mismo los anestésicos generales, que también inhiben el reflejo de la tos. La edad avanzada, ya dijimos que las edades extremas son factor de riesgo, y la fisioterapia respiratoria con un equipo mal aseado, y esto tiene que ver también con las precauciones que tengamos con respecto a la atención directa con el paciente. Con respecto al diagnóstico, ya les había mencionado, la neumonía se sospecha en los individuos que tengan tos y expectoración, si a lo menos hay uno de los siguientes signos y síntomas: fiebre, dolor torácico, crepitaciones pulmonares que se producen por el éxodo alveolar y aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea. Los pacientes de edad avanzada con neumonía pueden no siempre presentar fiebre o tos, y los cambios se pueden observar más bien a nivel del estado de conciencia, en la conexión con el medio. El paciente se puede presentar confuso, deja de reconocer a sus familiares, se desconecta en tiempo, no sabe qué día es, no sabe dónde está, puede haber pérdida del equilibrio o empeoramiento de enfermedades crónicas. Un paciente que presente alzas en su glicemia, un paciente diabético, puede estar cursando con una neumonía sin tener necesariamente fiebre ni tos. El diagnóstico se confirma, como ya lo mencioné, con el hallazgo de un infiltrado radiológico, que es esta imagen blanca que ustedes vieron en la radiografía. Y el pronóstico depende de qué tan precoz sea el inicio del tratamiento, por lo que la terapia debe iniciarse apenas se sospecha clínicamente una neumonía y continuarse o suspenderse según el resultado de la radiografía de tórax. Es decir, si se sospecha neumonía en un paciente, el tratamiento debe iniciarse pensando que el microorganismo más frecuente a nivel de la comunidad es un Streptococcus pneumoniae, debe iniciarse con antibióticos sin esperar la radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax no demuestra una neumonía, se puede suspender el tratamiento. Si la radiografía confirma la neumonía, el paciente continuará con su tratamiento antibiótico, pero no se puede esperar el inicio del tratamiento si no se tiene la radiografía disponible. Ya les había mencionado, lo comento nuevamente porque es importante considerarlo en la valoración, que los síntomas predominantes de las patologías respiratorias pueden ser la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, puede haber fiebre, puede haber dolor pleurítico, mialgia, que es dolor muscular, exantema, que es la coloración roja de la piel en lugares más específicos, inflamación de la faringe, hay ortopnea, anorexia o falta de apetito, diaforesis, que es una sudoración profusa, y cansancio fácil. Esta sintomatología puede variar de acuerdo con el microorganismo y la enfermedad subyacente. Después de unos días hay una expectoración mucosa o mucopurulenta, puede ir variando con el transcurso de los días. En la neumonía grave las mejillas están enrojecidas y los labios y los lechos unguiales presentan cianosis, que es la coloración morada. En pacientes con cáncer inmunodeprimido pueden ocultarse estertores crepitantes, aunque esto no es exclusivo de pacientes inmunodeprimidos, se puede escuchar también en un adulto mayor. Ahora, con respecto al tratamiento médico, la penicilina G es el antibiótico de elección para el tratamiento del Streptococcus pneumoniae.
Se pueden utilizar otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los AINES para tratar la fiebre y el dolor. Se pueden además utilizar antihistamínicos o descongestionantes nasales, como la clorfenamina, la desloratadina, para tratar la congestión nasal. El tratamiento además va a incluir hidratación del paciente, ya vamos a ver por qué. Oxígeno en el caso de que haya una hipoxemia grave, o que los gases, ¿cierto?, demuestren esta hipoxemia. Debe haber además reposo en cama para que el paciente se pueda recuperar. Puede haber incluso la necesidad de intubación endotraqueal, conexión a ventilación mecánica. Se puede incluso necesitar tratamiento para resolver las atelectasias, es decir, el colapso alveolar, el derrame pleural a través de una toracotomía para vaciar este contenido. Puede haber incluso shock séptico asociado a neumonía, insuficiencia respiratoria o incluso una sobreinfección, perdón, por otro microorganismo, lo que obviamente va a dificultar el tratamiento. Con respecto al proceso de atención de enfermería, la valoración incluye toda la historia clínica, los antecedentes de infecciones recientes de vías respiratorias, la exploración física, radiografía de tórax, hemocultivo si se solicita. El hemocultivo es para identificar algún microorganismo a nivel del torrente sanguíneo, y estudios de expectoración si se solicita, sobre todo en pacientes que están gravemente enfermos, aunque no es lo habitual. Como ya mencioné, el tratamiento antibiótico con penicilina se debe iniciar apenas se sospeche una neumonía adquirida en la comunidad, o utilizar otro tipo de antibiótico de amplio espectro en caso de que se sospeche que la neumonía fue adquirida dentro de un recinto hospitalario. Además, vamos a valorar al paciente en búsqueda de fiebre, todas las manifestaciones que ya mencioné, calofrío, sudoración nocturna, dolor, fatiga, taquipnea, uso de músculos accesorios, bradicardia o bradicardia relativa, tos, expectoración purulenta, y auscultar los ruidos respiratorios para detectar consolidación. Hay que además observar cambios de la temperatura, pulso y color de las secreciones. Vamos a valorar además la inquietud y la ansiedad en caso de pacientes con antecedentes de alcoholismo. Valoramos además en búsqueda de complicaciones, fiebre continua recurrente, atelectasias, derrame pleural, complicaciones cardíacas y superinfección o sobreinfección. Valorar además en el anciano las alteraciones en el estado mental, la postración por deshidratación y la insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto a los diagnósticos de enfermería, y basándonos en la fisiopatología de la neumonía, uno de los principales diagnósticos de enfermería es depuración inefectiva o limpieza ineficaz de las vías respiratorias, que es exactamente lo mismo, y se va a relacionar esta limpieza ineficaz con las secreciones bronquiales abundantes. Ustedes tienen ahí la imagen a la derecha de un alveolo, ¿cierto?, con exudado, que va a, de alguna manera, afectar la permeabilidad, ¿cierto?, de la vía respiratoria, y va a impedir que haya una limpieza efectiva. Esto es más frecuente cuando el paciente no tiene una tos que le permita eliminar estas secreciones. Consideren que en los adultos mayores hay un proceso de envejecimiento, por tanto la tos va a ser inefectiva. En el caso de ustedes que son adultos jóvenes, la tos efectivamente va a cumplir su objetivo, pero en un adulto mayor no. Por tanto, va a haber una alteración a nivel, ¿cierto?, de la limpieza de las vías aéreas. Ahora, no están las manifestaciones acá, porque eso dependerá un poco del paciente que ustedes estén atendiendo, ¿ya? Pero ¿cómo se puede manifestar la depuración inefectiva de las vías respiratorias? Por ejemplo, con una tos productiva, perdón, una tos húmeda no productiva, es decir, el paciente va a toser,
pero no va a ser capaz de expectorar. Entonces, ¿cómo nos quedaría el diagnóstico? El primero, depuración inefectiva de las vías respiratorias relacionadas con secreciones bronquiales abundantes, manifestado por una tos húmeda no productiva. Con respecto al segundo diagnóstico, existe una intolerancia a la actividad relacionada, vinculada con deterioro de la función respiratoria. ¿Cómo se manifiesta? Con disnea de esfuerzo, con la incapacidad de realizar ciertas actividades físicas sin presentar cansancio. Así es como se va a manifestar esta intolerancia a la actividad, y esto también se relaciona un poco con alteración del intercambio gaseoso. Recuerden que el alveolo, al estar ocupado con este exudado, va a impedir un efectivo intercambio gaseoso, lo que le va a impedir al paciente hacer frente a la demanda de oxígeno que suponen algunas actividades físicas. Cuando nosotros hacemos alguna actividad física, nuestro cuerpo va a necesitar más oxígeno, y en el caso de este paciente no va a poder responder a esa demanda porque sus alvéolos no están logrando un buen intercambio gaseoso. Y es así como se va a manifestar el cansancio en el paciente. Con respecto al tercer diagnóstico, que es un diagnóstico de riesgo, los pacientes con neumonía, principalmente los adultos mayores, van a tener un riesgo de déficit de volumen, y esto va a estar relacionado con la fiebre, porque hay pérdida de agua cuando un paciente está con fiebre, y asociado además a esto a un aumento de la frecuencia respiratoria. Ya les mencioné hace un ratito que estos pacientes pueden presentar fiebre, y puede haber además taquipnea, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria. Con el aumento de la frecuencia respiratoria se va a perder más agua. Hay que pensar que es un paciente que tampoco está comiendo de manera adecuada, no está tomando abundantes líquidos, por tanto este paciente va a estar en riesgo de déficit de volumen de líquido. Ahora, obviamente, como ustedes saben, los diagnósticos de riesgo no tienen manifestaciones porque son problemas que aún no se han presentado. Con respecto al cuarto diagnóstico, el desbalance nutricional o alteración de la nutrición por defecto, menor a los requerimientos corporales, esto va a estar relacionado con la anorexia que presenta el paciente. Recuerden que esto también se presenta con inapetencia, sobre todo en el adulto mayor, que ya tiene cierto rechazo a los alimentos producto de que a medida que van pasando los años, los pacientes van perdiendo la capacidad de sentir el sabor de los alimentos. Por tanto, un adulto mayor ya tiene cierta aversión por los alimentos, y en un paciente que además está cursando una neumonía, va a haber una mala alimentación. Ahora, no necesariamente todos los pacientes con neumonía van a tener este desbalance nutricional por defecto. Esto lo tenemos que objetivar a través del peso y de la estatura o de la talla. Si el paciente no tiene un IMC disminuido, no es un paciente que pudiéramos considerar malnutrido, ¿ya? Ahora, si esta mala ingesta se mantiene en el tiempo, obviamente ustedes van a ver una baja de peso importante. Con respecto al quinto diagnóstico, el conocimiento deficiente del régimen terapéutico y las medidas preventivas puede estar relacionado con el estado de conciencia del paciente, o con la incapacidad de entender las indicaciones, y cómo se va a manifestar con la misma verbalización del paciente. Que él refiera no saber cómo prevenir una neumonía, o no saber, ¿cierto?, cuáles son los cuidados en su casa con respecto a la neumonía. Eso nos va a orientar y nos va a llevar a pensar que este paciente tiene un conocimiento deficiente. Ahora, con respecto a la vigilancia y los tratamientos de las complicaciones potenciales, si después de 48 horas el paciente continúa con el mismo cuadro y ustedes observan que sigue, ¿cierto?, comprometido, por ejemplo, en su frecuencia respiratoria, sigue con taquipnea, persiste la tos, las secreciones aún son purulentas, ustedes ven más decaído el paciente, con más compromiso de conciencia, eso puede estar indicando, ¿cierto?, una falla en el tratamiento, o incluso estar orientando hacia la presencia o el desarrollo de un shock séptico, o de una insuficiencia respiratoria.
Por tanto, el paciente durante estas primeras 48 horas debe ser observado para ver si hay alguna mejoría o no en su estado general. Dentro de las complicaciones también de la neumonía podemos encontrar la telectasia, es decir, el colapso alveolar, el derrame pleural, la sobreinfección y la confusión, sobre todo en pacientes adultos mayores. Como ya les había mencionado hace un ratito, los pacientes adultos mayores pueden no siempre presentar fiebre, ni tos, que sería lo característico para la neumonía, sino más bien pequeños cambios en su estado de conciencia. Ahora, ¿cómo podemos valorar que un paciente esté conectado? Por ejemplo, preguntándole cómo se llama, en qué lugar se encuentra y la fecha del día. A veces solamente esos pequeños cambios en su conexión con el medio nos pueden llevar a pensar que el paciente está haciendo efectivamente una neumonía. Con respecto a los objetivos para estos diagnósticos, incluyen principalmente mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias en el diagnóstico 1, el reposo adecuado para el diagnóstico 2 para conservar las energías, el mantenimiento adecuado del volumen de líquidos para el diagnóstico 3, mantenimiento adecuado de una ingesta nutricional para el diagnóstico 4 y conocimientos sobre el protocolo de tratamiento y las medidas preventivas, así como la ausencia de complicaciones. Con respecto a las intervenciones de enfermería para mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias, primero fomentar el consumo de líquidos, lo que también nos va a servir para evitar el riesgo o evitar el déficit de volumen de líquido, fomentar el consumo de líquidos de 2 a 3 litros por día, obviamente según la tolerancia del paciente, siempre y cuando no haya una restricción hídrica, y esto va a servir además para fluidificar y aflojar las secreciones. Proporcionar aire humidificado con mascarilla de alta humidificación, esto en los centros, ¿cierto?, donde se disponga de estos dispositivos. Animar al paciente a toser, aplicar fisioterapia torácica y ejercicios respiratorios. Proporcionar o realizar aspiración nasotraqueal si se requiere, si el paciente es incapaz de expectorar. Proveer, ¿cierto?, algunos métodos o proporcionar algunos métodos apropiados de tratamiento con oxígeno y vigilar la efectividad del tratamiento con oxígeno. Con respecto a la promoción del consumo de líquidos, fomentar el consumo de líquidos con electrolitos y calorías, en el caso de que el paciente no pueda alimentarse por boca, ¿cierto?, a través de una sonda nasogástrica o por vía parenteral, con el objetivo de aportar volumen, calorías y electrolitos a través de una solución endovenosa. Con respecto a la promoción de la tolerancia a la actividad, en las fases iniciales de la neumonía, aconsejar al enfermo que descanse y solo realice actividades moderadas para evitar el agotamiento y la posible exacerbación de los síntomas. Ayudar al sujeto a adoptar una posición cómoda que facilite al máximo la respiración, por ejemplo, una posición semifoule, y cambiar con frecuencia de posición, en especial a los ancianos. Esto va a mantener, ¿cierto?, un tono muscular adecuado y además va a evitar las úlceras por presión. Con respecto a la vigilancia y prevención de complicaciones, valorar en busca de signos y síntomas de shock e insuficiencia respiratoria, valorar siempre los signos vitales, oximetría de pulso y los parámetros de vigilancia hemodinámica. Administrar líquidos y medicamentos intravenosos, así como apoyo respiratorio según prescripción. Iniciar medidas de prevención para telectasia, como ejercicios respiratorios. En el caso necesario, ¿cierto?, asistir en la realización de toracocentesis y vigilar al paciente para detectar neumotórax una vez finalizado el procedimiento. Y detectar una sobreinfección, elevación de la temperatura, un aumento de la tos y obviamente colaborar en el tratamiento de este paciente. Con respecto a lo que ya les había mencionado, se pueden utilizar como tratamiento médico algunos antibióticos como la amoxicilina, que es de la familia de las penicilinas, y en el caso de los pacientes que sean alérgicos a la penicilina se puede usar claritromicina o acitromicina. En el caso de los pacientes con EPOC, se puede utilizar amoxicilina más ácido clavulánico. En general, lo que se prefiere, ¿cierto?, son
los medicamentos pertenecientes a la familia de las penicilinas, porque el microorganismo, recuerden que es el Streptococcus pneumoniae. Ahora, esto es importante que lo revisen, que es la clasificación de la Sociedad Americana del Tórax, que clasifica las neumonias adquiridas en la comunidad como ATS 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Si se fijan en el cuadro, solo las ATS 3 y 4 necesitan hospitalizar, así que ustedes no se van a encontrar en el hospital con una ATS 1 o una ATS 2, del 3 o el 4. Esos son los pacientes que requieren hospitalizar. Con respecto a la edad, no, cualquier edad, si es que necesita hospitalizarse, da lo mismo la edad del paciente, si tiene o no morbilidad, y es un paciente, ¿cierto?, que no requiere una UTI. Y en el ATS4 van a estar los pacientes que tienen cualquier edad, que pueden o no tener una enfermedad una enfermedad de base, que se necesitan hospitalizar y son pacientes graves. Ya, por tanto, en sala común, en los servicios de medicina, ustedes lo que se van a encontrar es un paciente ATS4, perdón, ATS3. ¿Ya? Así que es importante que revisen, por favor, la clasificación de la Sociedad Americana del Tórax para las neumonias adquiridas en la comunidad. Las neumonias adquiridas dentro del hospital no se clasifican de esta manera. Con respecto a las recomendaciones, lo principal aquí es la prevención, manejar los factores de riesgo, tabaquismo, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que ya tienen patología obstructiva crónica, y la vacunación. Recuerden que uno de los microorganismos que puede provocar también neumonía es el virus de la influenza, por eso es importante que los adultos mayores, ¿cierto?, se vacunen durante los periodos que dura la campaña, y además en el Programa Nacional de Inmunización, en el PNI, está la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, que es para pacientes sobre 65 años. Este es el tema que vamos a revisar la próxima clase, que también es una clase que les voy a mandar en grabada. Vamos a revisar enfermedad pulmonar obstructiva, así que les pido por favor que trabajen la segunda guía de estudio, que es EPOC. Esta clase se las voy a mandar grabada porque la próxima semana nos tocaría cardiovascular. Como resumen, chiquillos, con respecto a la neumonía, recordar que es una inflamación que hay asociada, ¿cierto?, en la presencia de un microorganismo, que puede ser bacteria, virus u hongo, que tiene como factores de riesgo las edades extremas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC en este caso, el tabaquismo, el cáncer, el compromiso de conciencia, pacientes con tratamiento con inmunosupresores, entre otras. Con respecto a la clasificación, podemos clasificar a las neumonias como adquiridas en la comunidad, como neumonias intrahospitalarias y las neumonias aspirativas. Las neumonias aspirativas son las que se producen en pacientes con compromiso de conciencia, que tienen un reflejo de la tos abolido, por tanto, el contenido que puede ser vomitado, un contenido alimentario, va, ¿cierto?, a ser aspirado hacia la vía respiratoria. Eso con respecto a la clasificación. Con respecto a la sintomatología, y es lo que debemos valorar, están siempre, o prácticamente siempre presentes la disnea, la ortopnea, la fiebre, la tos y el dolor pleurítico. Es importante además valorar, ¿cierto?, en el examen físico, ruidos agregados como crépitos, producto del exudado alveolar. El diagnóstico se realiza a través del examen físico, el diagnóstico médico a través del examen físico, y se confirma con radiografía de tórax. Eso es dentro de la valoración. Otros exámenes que se pueden tomar al paciente son los gases arteriales, tomografía axial computarizada, cultivo de expectoración, entre otros. Con respecto a los diagnósticos, el diagnóstico más importante tiene que ver con el diagnóstico de enfermería, tiene que ver con la limpieza ineficaz de la vía aérea, relacionado con aumento de las secreciones bronquiales, y que se manifiesta con una tos húmeda no productiva. Va a haber además, ¿cierto?, una intolerancia a la actividad,
Hay riesgo de déficit de volumen de líquido relacionado con un aumento en la temperatura y en la frecuencia respiratoria, puede haber una malnutrición por exceso y va a haber un conocimiento deficiente que se puede resolver, ¿cierto?, con educación. Con respecto a los objetivos, ¿cierto?, mantener una vía respiratoria permeable, que el paciente empiece a tolerar la actividad de manera progresiva, aumentar el consumo de líquidos y, ¿cierto?, vigilar y evitar las complicaciones de la neumonía. Espero que les haya quedado claro, chiquillos, esta clase. Cualquier duda que tengan con respecto al contenido, me la pueden hacer en el grupo o por intranet, como ustedes quieran. Les tengo que mandar todavía la clase grabada de EPOC, así que les pido por favor que vayan avanzando con la guía de estudio. Bueno, chiquillos, espero que la clase sea muy provechosa para ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo fuerte a todos. Cuídense mucho. Chao.